Entonces estamos comenzando la clase número 4 de cuenta corriente bancaria. Básicamente los temas que vamos a ver hoy tienen que ver con la sección 6 y 7 del reglamento de la cuenta corriente bancaria. Son temas muy lindos, muy prácticos, porque tiene que ver con todo lo referido a devolución de cheques y lo que pasa con los cheques que son denunciados por robo o extravío. Algo me está pasando acá. ¿Qué pasa? Bien, ahí. ¿Lo están viendo ustedes ahí? Díganme por mensaje si están viendo toda la... Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Ahí está. Bueno, esto es lo de introducción que damos siempre. Y algo que ya di la clase pasada, que son los costos que tenía en la cuenta corriente. Y acá ya empezamos. Los criterios generales que hay con relación al rechazo de cheque y la gran modificación que hubo allá por los 90 fue que los bancos comienzan a informar al Banco Central los rechazos de los cheques. Y entonces, por ese rechazo informado al central, el cuenta correntista debe pagar una multa. Anteriormente, los registros de cheques devueltos se llevaban en las propias sucursales, mayormente sea de manera manual o de manera con algún sistema de cómputos, pero de ahí no salía la información. Lo único que salía de la información es que después del quinto devuelto por falta de fondo, en el caso de las sociedades jurídicas, devuelto en un año, y 3 en la persona física, devuelto en un año, se cerraba la cuenta corriente. Pero no existía tampoco la figura del inhabilitado. Entonces, pudiera que a una persona le cerraran la cuenta en el Banco Nación, porque había llegado a ese tope de cheques devueltos por falta de fondo, pero mantenía abiertas cuentas en otros bancos y no pasaba nada. Desde el momento que se comienza a informar el central, ese tope, ese límite, corre para todo el sistema financiero. Y nace en aquel momento con 5 devueltos por falta de fondo, sea en pesos, sea en dólares, porque en aquellos años existían cuentas corrientes en dólares, y entonces ahí se cerraba la cuenta, perdón, quedaba inhabilitado en primer lugar, y después se cerraba la cuenta en todos los bancos. Y hoy está el tercer punto, dice el cuenta correntista que no paga la multa, es inhabilitado para operar en el sistema financiero mediante una cuenta corriente. La inhabilitación de una persona obliga a todos los bancos a cerrar las cuentas corrientes donde figure. Vamos al siguiente. Las principales causales de rechazo son 3. Hay muchísimas más, pero las principales causales de rechazo, y esto como una regla para aplicar siempre, sea en formato de papel o cheque electrónico. Número 1, se informa al Banco Central y lleva multa. ¿Y cuáles son esas 3? Las que están ahí. Falta de fondo, insuficiencia de fondo, defectos formales, entre comillas, fallas técnicas producidas en la creación del instrumento. Y la tercera, rechazo de la registración, que vamos a ver cómo opera, sería un poquito la más, si se quiere, la más compleja de explicar, pero es cuando lo vimos la semana, cuando vimos la sección 4, un cheque de pago diferido, puede solicitarse su registración. Cuando falla esa registración, no se puede dar, se lo rechaza. Y eso genera, si no se paga la multa, la inhabilitación. Entonces, estas 3 causales impactan directamente en la inhabilitación y en el cierre de las cuentas corrientes, que son conceptos relacionados, pero no sinónimos. Puede que un banco le cierre la cuenta corriente a un cliente, pero no quede inhabilitado. Entonces sí, puede seguir abriendo cuentas en otros bancos, pero en el momento que esté inhabilitado, sí va a generar en primera instancia el cierre de la cuenta corriente. Vamos uno por uno. Falta de fondo. No hay fondo suficiente acreditado en la cuenta y o no hay autorización suficiente o fondo suficiente para girar en descubierto. Y hay un principio general que dice que ante causas concurrentes y falta de fondos prevalece falta de fondos. Supongamos de que el cheque sea devuelto por exceso en los endosos
o irregularidad en la cadena de endoso. Y además, no hay plata en la cuenta corriente. Se informa a las dos causales. Se le devuelve por exceso en la cadena de endoso o irregularidad en la cadena de endoso y falta de fondo. Pero en los efectos prevalece falta de fondo. Es decir, que lleva multa. Si fuera solamente porque hay irregularidad en la cadena de endoso o exceso en el límite de endoso, no lleva multa. Pero al sumársele la falta de fondo, entonces es una causa más grave y allí lleva multa. Pero esa regla general tiene una excepción. Y dice, no prevalece considerar la causal de falta de fondo cuando el cheque se devuelve por los motivos 613. Es decir que esta regla general tiene una excepción. Vamos primero a qué dice el punto 613. Y hay un listadito acá. Denuncia por extravío. Denuncia por extravío y falta de fondo es una excepción. Pero después vamos a ver que eso tampoco es una excepción. Es una excepción de la excepción. Segundo que está allí, causa de fuerza mayor. Fuerza mayor es cuando lo decreta el Poder Ejecutivo Nacional y pasó algo realmente grave. Similar a lo que ha pasado en estos días. Es decir, si estuvimos básicamente de feriado cambiario y continuamos ahora en una suerte también de feriado cambiario, en parte, ¿no? No es feriado cambiario. Pero bueno, tiene un efecto muy fuerte porque la gente no puede ir normalmente a los bancos. Entonces sí se puede devolver un cheque por esta causal. En ese caso, si faltaron los fondos, acá es una excepción. Es fuerza mayor y no se informa central. Irregularidad de la cadena de endoso, también es una excepción, pero veremos que es una excepción de la excepción. Plazo de validez legal vencido, es decir, se pasó de la fecha que dice el artículo 25 de la ley, se presentó más allá de los 30 días. El 5 es fecha de presentación, depósito de cobro de un cheque de pago diferido antes de su vencimiento. Y claro, lo protege al cheque de pago diferido presentado antes de su vencimiento. Así no hubiera fondos, el cuentacorrentista ahí no tiene la culpa de que le presenten un cheque antes de esa fecha. Orden judicial, es decir, que hay un oficio que impide pagar ese cheque. Las 7, concursos preventivos del librador, declarado judicialmente únicamente el cheque de pago diferido emitidos antes de la presentación y con fecha de pago posterior. Ahí ese punto es muy interesante porque el concurso preventivo de cuenta se declara el concurso preventivo del cuenta correntista. Entonces, vienen a cobrar un cheque de pago diferido. Y entonces, prevalece esta causa, esto es una excepción. Pero subrayemos ahí la palabra únicamente, porque prevalece esta excepción únicamente cuando el cheque de pago diferido fue emitido antes de esa declaración del concurso preventivo y la fecha de pago es posterior. ¿Está? El 8, 6138, adulteración o falsificación de cheques, también, aunque tiene una salvedad, los excesos en los límites de endoso, y el último, no contar con la expresión presentada electrónicamente al cobro en el frente o dorso del documento físico, únicamente en el caso de cheque presentado electrónicamente al cobro y cuya imagen haya sido capturada por el cliente, que es el depósito del cheque formato de papel, depósito del cheque formato de papel, pero depositado electrónicamente, mediante las diferentes aplicaciones o formas que tienen los diferentes bancos, no todos coinciden en la misma aplicación, pero entonces se le toma una foto y con esa aplicación queda grabada la imagen, se encripta y se presenta al banco. O sea, pero ese cheque adelante y atrás, en el frente y en el dorso, debe ponerse esa frase, presentado electrónicamente al cobro. Si no lo pusiste esa frase, entonces es una excepción. Una cosita quiero a ver si me vuelvo, porque fíjense que dice, cuando lo que puse en rojo allí, enunciación taxativa. Taxativa significa que son estas causales y no más que las que están acá. ¿Estamos? Entonces son específicas. No es lo que, bueno, a mí me parece, bueno, entonces no es, no. Cuando dice taxativa son esas y no hay otra. Ahora, excepción de la excepción, lo que vimos recién era la excepción. Pero hay una excepción de la excepción. Es decir,
que a causas concurrentes con falta de fondo, es decir, prevalece falta de fondo. En la irregularidad en la cadena de endosos y falta de fondo, prevalece falta de fondo. Es excepción de la excepción, entonces volvemos a la regla general. Adulteración de cheques si no cumple con los requisitos indispensables del 6461. La adulteración de cheques y no hay fondos, prevalece falta de fondos. ¿Por qué? Porque el punto 6461 allí nos está diciendo que el cuentacorrentista debe realizar una serie de, ¿cómo le diría?, requisitos para que el cheque no sea pagado. Entonces, si no cumple con esos requisitos, el cheque va a ser devuelto porque no, por ejemplo, no cumplió con las denuncias pertinentes que se tienen que hacer para el no pago de ese cheque. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo el 6461, a ver si lo encuentro acá, se lo trato de leer. 6461, claro. El 6461 dice, la falsificación o alteración de cheques será requisito indispensable que el cuentacorrentista cumpla la exigencia a que se refiere el punto, y acá viene otro punto medio raro, 7332 y en el supuesto de adulteración, el rechazo del cheque no se comunicará cuando existan fondos suficientes para pagarlo de no haberlo producido el hecho doloso. Es decir, concretamente, hubo alteración de cheques, el cuentacorrentista tiene que cumplir con todas las formalidades que hacen a una denuncia por alteración de cheques. Si no hizo la denuncia y entra ese cheque adulterado y no hay fondos, va devuelto por falta de fondos. Bueno, el último, insuficiencia de fondos de no haberse producido la medida cautelar. C46, último párrafo. El último párrafo del 646 dice, además, en los casos de los puntos 6462 a 6464, los rechazos no se comunicarán, y vuelve a poner esta palabrita y hace la diferencia, únicamente en los casos en que hubiera sido posible atenderlo con el saldo existente en la cuenta de no haberse efectivizado el pago, incurrido en el error o dispuesta a la medida cautelar. Te lo traduzco al cordobés básico. Insuficiencia de fondo de no haberse producido la medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Un embargo. Un embargo. El cuentacorrentista tiene plata, tiene o no tiene plata en la cuenta corriente. Pero llega un embargo. Llega una orden judicial de embargo. En algunos casos esos embargos han llegado lastimosamente directamente de la AFIP. Y entonces entran directamente a la cuenta. Entonces la situación es la siguiente. Van llegando al mismo tiempo o a destiempo a la cuenta corriente el embargo y el cheque. ¿Está? Entonces dice, insuficiencia de fondos de no haberse producido la medida cautelar. Es decir, la cuenta corriente antes del embargo, ¿tenía plata o no tenía plata? Esa es la pregunta del millón. Porque si la cuenta corriente antes del embargo no tenía plata, así no existiera el embargo, la medida cautelar, cuando llegara el cheque, lo iban a devolver por falta de fondo. ¿Se entiende? Pero es diferente que la situación en que la cuenta corriente sí tenía fondo para cubrir ese cheque que estaba pidiendo pista, por así decirlo, para llegar al banco, y llega primero el embargo y ¡chuc! le saca la plata de la cuenta. Entonces viene descendiendo el cheque para aterrizar y no hay nada. Entonces en ese caso, allí es excepción de la excepción. Entonces, ¿qué significa? Que si había fondo, bueno, prevalece la excepción. Pero si no había fondos, entonces va esta regla de la excepción, es un juego de palabras, pero entonces concretamente prevalece falta de fondo. Entonces, para cerrar el tema, causa concurrente con falta de fondo y un principio general, prevalece falta de fondo. Hay excepciones donde no prevalece falta de fondo, pero hay una excepción de la excepción, donde sí volvemos al principio general. Rechazo por defecto formal es la segunda causal. Y es la siguiente. ¿Qué es un defecto formal? Se define como el defecto ocurrido en el cheque, en la creación del cheque,
y que el beneficiario no puede advertir por su mera apariencia. Es decir, recibió el cheque y no se dio cuenta de que debía tener dos firmas, por ejemplo, debía tener dos firmas y había una sola firma. Vi el cheque, está firmado, bueno, me lo llevo. Resulta ser que ese cheque tenía la condición de la orden conjunta de dos firmantes. Y entonces cuando va al banco es rebotado, porque le faltaba esa firma. Eso que dije, rebotado, significa que es rechazado por defecto formal. Quedan incluidos, entre otros, lo siguiente. Acá puse en rojo, entre otros, porque justamente, entre otros, es diferente a lo que decíamos recién, las causales de manera taxativa. Así que un poco el defecto formal deja abierta una ventana o una puerta para que muchas otras razones sean consideradas como defectos formales. Entre otros está subrayado. Difiere en forma manifiesta la firma del librador con la sentada en los registros de la entidad girada, firmante sin poder válido vigente al momento de la emisión del cheque, contrato social vencido, es decir, la persona que recibió todos estos cheques, ¿qué va a saber de que la persona que cuando firmó el cheque, suponete que era el presidente de cualquier tipo societario, lo que sea, pero ¿qué voy a saber yo que el contrato social está vencido? O sea, no puedo saberlo nunca, pero en los sistemas del banco va a saltar eso. Falta de firmas adicionales a la o las existentes cuando se requiere la firma de más de una persona. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando veíamos al comienzo en el capítulo 1 y después lo vimos en la sección 3, que cuando falta la firma del librador, es decir, el cheque no tiene ninguna firma, carece de valor como cheque, directamente. Carece de valor como cheque. Pero cuando faltan firmas adicionales, como le dije yo hace un rato, debían firmar dos, firmó uno solo, entonces esto es de efecto formal. En el otro caso deja de ser cheque, este es un defecto formal que se puede salvar y puede admitir incluso una segunda presentación. Veíamos la semana pasada esto de que firmante incluido en la central de cuenta correntista inhabilitados al momento de la emisión del cheque. Veíamos la diferencia, que una cosa es estar inhabilitado, esa persona que va a firmar los cheques, y entonces dividen las aguas si hizo el cheque antes de la notificación de la inhabilitación o una vez inhabilitado y notificado, siguió emitiendo cheque. No. Ahora, si venía, dice acá, firmante incluido en la central de cuenta correntista al momento de la emisión del cheque, es decir, que la persona ya sabía que estaba inhabilitado y siguió emitiendo cheque. Entonces eso es defecto formal. La otra figura sería que lo hizo antes, no sería defecto formal. Habiendo fondos en la cuenta, ese cheque se tiene que pagar. Falta de conformidad en la recepción de los cuadernillos del cheque, es decir, tiene que sus formalidades que te den la chequera. Giro sobre el librador, salvo que se tratara de un cheque girado entre distintos establecimientos de un mismo librador. Y esto tiene que ver con que una cuenta corriente puede tener diferentes subcuentas en las cuales sería una suerte de transferencia interna, pudiera ser también un cheque que se paga de la misma empresa que tiene cuenta en un banco, en una sucursal, y gira un cheque de la cuenta de la misma empresa en el mismo banco y en otra sucursal. En ese caso es procedente. Causas no susceptibles de rechazos serán atendidos. Es decir, que los cheques acá no se deberían rechazar. Ese sería el tema. Entonces deberían ser atendidos. De varias de estas yo tengo mis dudas. La primera es la cantidad escrita en letras difiere de la expresada en números, circunstancia que se tendrá por la primera. Y es decir, que en letras dice una cosa y en números dice otra cosa. Entonces, qué lástima que no tengo acá la pizarra, pero imaginemos la pizarra, dibujo un cheque y le pongo arriba un número que diga 1.000 pesos. Pero en letras, pegadito, páguese por el importe o la suma de, aparezca la palabra 1.000, solamente 1.000. Y arriba el número dice 1.000, entonces me coincide. Alcoyana, el número dice 1.000, en la letra dice 1.000. Pero le queda un pequeño espacio ahí entre páguese la suma de, un espacio chiquito y después empieza a parar. Entonces vengo yo, o cualquiera, o un malintencionado,
con una lapicera o virome bastante similar a la que se usó, entonces le clavo la palabra 100, 1000. El cheque se hizo por 1000, pero lo adulteró y nadie se dio cuenta y dice 100.000. Y fue una adulteración espectacular. Entonces vengo acá, digo, la cantidad escrita en letras difiere del expresor de números y circunstancias que se estará por la primera. Ah, fíjate, arriba dice 1000 y abajo 100.000. Ni loco lo pago. Ni ahí. Que me digan lo que quieran, no lo pago. Lo que generalmente se hace, bueno, todo lo que es sistema de cómputos y todo lo que es truncamiento de cheque, se toman los números. Es decir, que la contabilidad seguramente está figurando el número. Es una situación muy, digamos, rara, pero puede darse. Segundo, si hubiese omitido el lugar de creación, bueno, eso léanlo después ustedes. Contenga endosos tachados que carezcan de los requisitos formales establecidos, siempre que ello no implique convertir en irregularidad la cadena de endosos, es decir, que se pudieran tachar los endosos. Si observan falta de ortografía, ese también yo lo sé hacer con una figura bastante similar a la que le dije recién, de que cambiar una S por una C te puede cambiar bastante el valor de un cheque. Entonces, no hay fallas, digamos que tenga faltas ortográficas, se paga lo mismo, pero se pudiera hacer un fraude incluso con eso. Cheques emitidos en los 30 días anteriores de la fecha de notificación del cierre de la pertinente cuenta corriente. Claro, porque estos cheques fueron emitidos con anterioridad. Y entonces estamos dentro de ese plazo que todavía era viable que se emitieran los cheques. Idéntico tratamiento corresponderá aplicarle a los cheques de pago diferido registrados aun cuando contengan defectos formales. Que es lo que aparecía también al comienzo en el capítulo 3, que un cheque de pago diferido que fue registrado, y aunque tuviera después defectos formales, ya al haber sido registrado es como que lo inmuniza de ese defecto. Causales de no registración. Entramos en la parte un poquito más áspera de devolución de cheques. Un poquito la más rara también, la que no es tan usual. Pero ocurre. Deberá rechazarse la registración de los cheques de pago diferido presentados a registro cuando contenga defectos formales no corregidos en el tiempo y la forma establecida por el central. Contenga endosos, y acá viene, contenga endosos que exceden el límite establecido, punto 5112. Es decir, el cheque de pago diferido tiene más de 2 endosos. Y acá, en causales de no registración, estamos hablando solamente de los cheques de pago diferido, porque el cheque común no permite una registración. Recordemos que la registración es un trámite administrativo dentro del banco que se produce entre la fecha de emisión del cheque y la fecha de vencimiento. En ese tiempo intermedio se puede solicitar la registración del cheque. Justamente en ese tiempo de registración lo pueden registrar o pueden rechazar la registración. Estamos viendo ese caso, cuando es rechazar. Causales. La cuenta corriente se encuentra cerrada o existe suspensión del servicio de pago de cheque. En forma previa a ello exclusivamente a las condiciones que se refiere a la presente reglamentación y se trata de cheques emitidos con posterioridad a la pertinente notificación del cierre. Es decir, que el cheque, la cuenta corriente se cerró y esta persona seguía emitiendo cheques. Se trata de cheques emitidos con posterioridad a la pertinente notificación del cierre. Es decir, papá, le cerraron la cuenta corriente y sigue emitiendo cheque. No, no va. Bueno, puede pasar. Entonces, si ocurre esa situación, la registración se rechaza. Ahora, los cheques emitidos con anterioridad a la pertinente notificación de cierre serán devueltos sin registrar. Pero ello no se considerará rechazo a la registración y por lo tanto no deberá informarse al Banco Central por ese motivo, ni dará lugar a la aplicación de multa. Miren qué diferencia tan importante. Aquí hay que subrayar 2 palabras. En la anterior, emitidos con posterioridad. Y ahora en el segundo párrafo, los cheques emitidos con anterioridad. Entonces la fecha de corte es la notificación del cierre de la cuenta corriente. Si el cheque se emitió antes de la notificación del cierre de la cuenta corriente y antes del vencimiento, pero posterior al cierre de la cuenta corriente,
solicitan la registración, me cabe el segundo párrafo. Entonces, parece lo mismo, pero es muy diferente. En el primer párrafo le cabe este concepto, y remárquenlo, rechazo de la registración. Rechazo de la registración implica que se informa al central y lleva multa. Pero en segundo caso, se entiende de que, bueno, le cerraron la cuenta, pero él no sabía que le iban a cerrar la cuenta, o era de esperar que no se cerrara, y él había emitido cheques antes, 3, 4 meses. Imagínate vos, a ver, hagamos la figura de que ¿quién iba a pensar en enero o febrero que hoy, en marzo, abril, íbamos a tener semejante despiole en la economía? ¿Quién se podía imaginar eso? Nadie. Es decir, solamente Dios, por así decirlo. Decía, nadie. Es decir, bueno, no, los chinos sí, porque los chinos ya no se dan cuenta que te va a hacer, ya están en otra historia, pero ¿se entiende? Entonces, a veces en la economía pasan cosas que hacen cambiar todo el panorama. Y eso es el contexto. Entonces, lo había emitido antes del cierre de la cuenta corriente, lamentablemente por la macro, le cerraron la cuenta, no quise decir banco macro, sino por la macroeconomía, tanta turbulencia hizo que cerraran miles de cuentas, que creo que es lo que está pasando ahora, miles de cuentas corrientes cerradas, o miles de cuentas corrientes inhabilitados. Bueno, entonces en ese caso, el concepto es diferente, se llama devuelto sin registrar. Rechazo de la registración no es lo mismo de devuelto sin registrar. Rechazo de la registración lleva multa, se informa central. Devuelto sin registrar no lleva multa, no se informa central. ¿Estamos? Y ahí dice que la leyenda colocar en estos últimos casos será devuelto sin registrar por cuenta cerrada, artículo 60, ley de cheque. Y remarque de abajo lo que les acabo de decir. ¿Qué efecto produce el rechazo de la registración? Según el artículo 61 de la ley, equivale al protesto. Es decir, que a partir de esa fecha que te rechacen el registro de un cheque de pago diferido, ya tiene toda la fuerza legal para iniciar las acciones judiciales. Deja abiertas las acciones ejecutivas contra el librador, endosante y avalista. Es decir, supongamos que el cheque era por 210 días, al día 90 solicita la registración, entonces es rechazada la registración por alguna de las causales previstas allí. A partir de ese momento que me rechazan la registración del cheque pago diferido, es como si el cheque me lo hubieran devuelto por falta de fondo. Pero no tengo que esperar la diferencia entre 90 y 210 días. Ya directamente acá en este periodo de tiempo empiezo a hacer el protesto y empiezo a tratar de cobrar ese cheque. Obliga al banco girado a comunicar el rechazo de la registración con la fuerza de falta de Z ahí, de una devolución por falta de fondos. Genera multas a cargo del librador. No paga la multa, queda inhabilitado. Los procedimientos de rechazo de cheque están acá en el 641. Dice que cuando una entidad financiera, 641. Es largo el tema del procedimiento. Hay una parte allí que yo creo que no son necesarias mencionarlas, pero sí lo que está en rojo, que tiene una formalidad, es decir, la devolución del cheque de cualquiera de los cheques tiene una formalidad. Y esa formalidad el banco la tiene que respetar, porque lo hace responsable si devuelve mal un cheque. Incluso estando bien hecha la devolución, el procedimiento, como dice la reglamentación de la ley, entonces sí va a tener fuerza ante el que se quedó con ese cheque sin cobrar y ejercer todas las acciones, ¿no? Bueno, ¿qué dice el 641? Cuando una entidad financiera se niega a pagar un cheque común o de pago diferido, sea presentado directamente por el tenedor ante la girada o a través de los sistemas de compensación, antes de devolverlo, deberá hacer constar esa negativa al dorso del mismo título o en añadido relacionado o registrarlo ante el repositorio de cheque. Acá hay varias cositas que tenemos que resaltar. Número uno, que antes de devolverlo, es decir, antes de dárselo al que lo depositó, debe hacer constar la negativa al dorso, en la parte de atrás del cheque. Si le falta espacio, le agrega un papelito, ponen un sello que toma las dos hojas y siguen escribiendo ahí abajo. Título o en añadido. Y después dice, o registrarlo ante el repositorio del e-cheque. Ay, ¿qué será el repositorio del e-cheque? Yo
perdónenme el chiste, y yo decía, bueno, menos mal que dice repositorio y no supositorio. Pero bueno, ¿qué es el repositorio? Es como algo medio, ¿cómo explicarlo? No se lo ve, pero existe. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero existe. El repositorio es un concepto bastante abstracto, pero que está incluyendo a toda la ingeniería digital en la cual fluyen en diferentes direcciones los cheques electrónicos. La circular es bastante interesante en cuanto a cheque electrónico, muy interesante, excede muchísimo lo que nosotros vamos a ver acá. Pero sí les quiero marcar al menos 2 o 3 conceptos de este repositorio. Es decir, hay básicamente 3 gestiones importantes en la compensación de cheques electrónicos y en la emisión, endoso, negociación de cheques electrónicos. Pero básicamente hay 3 grandes momentos y responsabilidades. Uno es el momento de la emisión del cheque, es decir, hay un cuenta correntista que está emitiendo un cheque de un banco en particular, donde tiene una cuenta en un banco, un domicilio, tal cual es la cuenta del cheque de papel. Y después hay otra entidad, que esta sería la girada, la primera. Después hay otra entidad, que es la depositaria, a donde ese cheque va a ser depositado. Entonces, hay 2 grandes responsabilidades en esto de el fluir de los cheques electrónicos que van y que vienen entre estas entidades, y que lo hace muy complejo en todo el sistema financiero. Bueno, pero entre medio de estas 2 grandes responsabilidades y estas 2 figuras que siempre han estado, la entidad girada y la entidad depositaria, aparece entre medio el repositorio. El repositorio yo me voy a idear por ahí alguna definición, pero tiene que ver con lo que dije recién. Es todas las entidades y todos los procesos que intervienen en la arquitectura digital por las cuales se canalizan los cheques y en definitiva también quedan en ese lugar que no vemos, que no podemos tocar, quedan allí asentados, obviamente que está sentado contablemente, pero quedan esperando tal vez el momento oportuno para ser endosados, para ser depositados, para ser negociados. Entonces, toda esa administración contable, financiera, digital, la llevan a cargo varias entidades que hacen la compensación electrónica. No es una sola la cámara electrónica, son varias. Y además, todas estas cámaras electrónicas se pueden lograr gracias a otras entidades que favorecen la comunicación. Es un tema muy complejo, pero eso es lo que nos está indicando acá, lo dicen de manera general, pero el repositorio sería como un lugar en el cielo, donde están allí todos estos cheques, y de distintas modalidades y formas y endosos y negociaciones, y aceptados y rechazados, activos y no activos, los conceptos son varios, pero es muy interesante. Pero bueno, entonces, una cosa es anotar la devolución de un cheque en un papel, listo, ya está, lo pongo, pum, pum. Y otra cosa y que tiene que quedar con fundamentos legales, es el repositorio. ¿Por qué? Porque si el cheque es rechazado, estas entidades que están allí en la administración, sería la palabra concreta, es la gestión de los cheques electrónicos, el proceso y la parte de gestión propiamente dicha, son estas entidades que la van a canalizar a través de la depositaria y la girada de un famoso certificado que lo vimos, que es el certificado para acciones civiles, el CAC, que eso sí se imprime en un papel. Y entonces, si tengo que hacer alguna acción legal, acá tengo el CAC. Tengo el certificado para iniciar las acciones civiles de cobranza de ese cheque. Y es lo que el juez me va a pedir para cuando quiera cobrar ese cheque. ¿Está? Mira toda la explicación que me llevó esa palabra. Bueno, el siguiente habla de, recordemos de que los cheques electrónicos se especifica también los motivos de rechazo. Los sistemas han parametrizado todas las diferentes, así como lo que vimos recién, todas las diferentes causales de rechazo también están en el sistema.
todos los diferentes causales de endoso. Vieron que vimos la semana pasada de endoso. También el sistema, cuando el cheque va a ser endoso, el cheque, diferentes tipos de endoso, como vimos, también se puede hacer. Comunicación son de los cheques y rechazo de la registración. Es una sanción que estaría en un serio problema. Lamentablemente hay que decir que son en esos procesos administrativos intervienen varias personas. La cadena, por así decirlo, la cadena, entre comillas, productiva de la cuenta corriente de los sistemas bancarios. Y entonces ha habido casos muy mediáticos donde una persona que emitió o empapeló una ciudad con cheques devueltos por falta de fondo, resulta ser que esos cheques devueltos por falta de fondo no habían sido comunicados al Banco Central. Y eso porque el empleado omitía informar, el empleado bancario. Lo cual después son despedidos y le corresponde un montón de sanciones. Pero por eso también la reglamentación te da la posibilidad de que por los cheques rechazados, el tenedor del cheque, ese es el punto 645, el tenedor del cheque rechazado por insuficiencia de fondo o falta de registración, podrá comprobar la comunicación de dicha circunstancia al BCRA. Y esa es la central de cheques rechazados, que es una central pública, sin costo. Uno entra a la página de central con el quit del librador del cheque y puede ver la cantidad de cheques que le rechazaron por falta de fondo. Bueno, acá continuamos de que no corresponde la comunicación al central. Claro, cuando la falsificación o adulteración del cheque fue bien realizada, entonces allí no se comunica. Y ahí sigue explicando un poquito más. Véanlo ustedes, después tal vez podemos tener algún día una clase de consulta previo al parcial. Multas. La multa la tienen estas tres causales: falta de fondo, defecto formal y rechazo de la registración. ¿Cuánto es el valor? El 4% del valor del cheque, mínimo de 100, máximo 50.000. Esos importes de mínimo y máximo de multa están hace muchísimos años. La multa puede tener una reducción, así como la multa de la caminera, viste que tiene una reducción. Esto también tiene una reducción del 50% con un mínimo y un máximo. Y acá está la condición para que te cobren la mitad de la multa. La condición es que se cancele el cheque. Se cancele el cheque motivo de la sanción dentro de los 30 días corridos desde el rechazo. Circunstancia que deberá ser fehacientemente acreditada ante el girado. Entonces, para que se entienda, se devolvió el cheque. Ese cheque se devolvió en un día específico. A partir de allí, entran estos 30 días corridos de rechazo del cheque. Si el cuentacorrentista canceló ese cheque, esa palabra canceló significa que lo recuperó. Fue a la persona que tenía el cheque devuelto y le hizo: dámelo, te doy otro cheque, te doy efectivo, te doy un pagaré, te devuelvo la mercadería, no sé. Pero el hecho de que el cuentacorrentista vuelva al banco con ese cheque devuelto en la mano y lo presenta al banco, es figura, como dice allí, que debe ser fehacientemente acreditado, es figura indudable de que el cheque fue cancelado. Entonces, en ese caso, y cumpliendo ese plazo, la multa se divide por la mitad. Ahora, la falta de pago de la multa dentro de los 30 días corridos, y aquel plazo diferente, 30 días corridos desde la notificación fehaciente al cliente el rechazo. La primera era directamente el rechazo, pero la segunda, los 30 días, entran a correr desde la notificación fehaciente del rechazo, y entonces, si no paga la multa en ese periodo de tiempo, se inhabilita por no pago de multa y entra y se carga a esa persona y su quit, no solamente del cheque, el quit que lleva el cheque, sino también el quit de los firmantes, el quit del representante legal. Ya lo vamos a ver cuando veamos el punto 8. Pero quedan todos allí dados de alta en la central de cuenta correntista inhabilitados. Puede que una persona no haya firmado un cheque, pero sea representante legal, es inhabilitado también. Lo vamos a ver cuando veamos la sección 8. Central de cheques rechazados. Allí van a parar
Los devueltos por falta de fondo, defecto formal y rechazo de la registración. Los tiene que informar la entidad girada, donde está radicada la cuenta. La no información, en tiempo y forma, genera sanciones a la entidad. Y es una base de público conocimiento. Allí no hay secreto bancario. Ah, no, pero ¿por qué me informaste el cheque? Ahora todo el mundo se enteró de que me devolviste cheque. Lo siento. No hay secreto bancario. Bueno, acá voy a seguir porque quiero terminar a tiempo y después damos lugar a la pregunta, aunque empezamos un ratito tarde, pero quiero que sigamos y después hacemos las preguntas. La sección siguiente es muy linda también, es dramática, es un drama, pero es linda porque es interesante. Bueno, los dramas a veces son interesantes. Y claro, ¿cómo no va a ser un drama? Perdió el cheque, se lo robaron, lo adultera. Es un drama, un problema. ¿Cómo se hace el reclamo? Tomar en cuenta lo que dice la reglamentación. Esta parte de la reglamentación es muy dura, muy estricta, muy de a veces no poder cumplirla. Pero si no se cumple con este procedimiento que está acá, no se perfecciona lo que le llamamos la exposición por extravío o la denuncia penal, que la tengo que hacer bien para que el banco me la tome, y entonces mientras vayan entrando los cheques, esos cheques son rebotados, son rechazados por extravío. ¿Estamos? Y no me genera algún problema más grave, que encima ese cheque me lo informe la central y me cobra la multa. ¿Estamos? Entonces, la primera es comunicar de inmediato a la entidad, en el mismo día. Es decir, puedo llamar por teléfono, puedo llamar al agente financiero que tengas en el banco, al que maneja la cuenta de la empresa, que a veces ya, bueno, estamos tan familiarizados, tenemos su WhatsApp, papá, tengo ahí una chica que en uno de los bancos, bueno, ya le llamo por nombre, Laura, mirá, papá, me pasa esto. Fíjate, claro, porque ahora con todos estos días, todo lo que pasó en estos días, hasta a mí me daba no sé qué, decir, che, ¿me van a debitar la tarjeta de crédito o no me la van a debitar? El crédito que venció tal y me agarró, me lo debiten, no me lo debiten. Todas estas cuestiones tuve que manejarme allí, casi, no todos los días, pero sí, gracias, lo puedo hacer fácil, hasta una comunicación rápida. Entonces, podés hacerlo, comunicarlo inmediatamente. Acá todavía no hay ninguna denuncia policial. Pero lo tenés que hacer en el día, es decir, se enteró a la mañana temprano, pues, a ver, te llama y dice, che, nos robaron los cheques. Listo, fue ayer. Bueno, mañana apenas abre el banco, llamo y le digo, mirá, me pasó esto, nos pasó esto, por favor, no paguen estos cheques. Y el banco tiene la obligación de, por ese día, frenar el problema y no pagarlo. Comunicarlo de inmediato. Ahora, lo comunica por teléfono o por WhatsApp, supongo, que sería lo mismo. Hay que ir al banco, ratificar personalmente en el día la denuncia en la casa donde está radicada la cuenta, mediante nota con los siguientes datos mínimos. Y después siguen ahí los datos mínimos, que de mínimo no tiene nada, tienen un montón de requisitos, e incluso las áreas legales ponen muchas condiciones para liberar al banco de responsabilidades, porque los cheques pudieran haber sido adulterados, y siempre hay mucho problema con esto. Entonces, por teléfono puedo hacer rápidamente y que no entre el cheque, sí. Pero antes que cierre el banco, hay que ir al banco y mínimamente firmar la nota que ellos tienen para estos casos. En los dos primeros puntos todavía no hice la denuncia policial por extravío, o la exposición policial por extravío o denuncia por robo. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Dice, en el día en la casa. El problema es el siguiente. Puede que te hayan pagado un cheque y te lo robaron aquí en Córdoba, pero ese cheque era de un banco de otra localidad. Entonces, estamos en Córdoba y el cheque que robaron es, no sé, vuelvo el ejemplo, Banco Santander de Río Cuarto. Entonces, ¿cómo hago para llegar en el día a Río Cuarto y decirle no me paguen este cheque? Y firmar esa nota. Bueno, por WhatsApp se lo digo, pero en la nota, entonces, antes que cierre el banco, esa nota tiene que estar firmada. Y ese es el problema que yo veo en esto. ¿Por qué es así esta circular? Para evitar las avivadas. Esa, no hay otra respuesta. Es para evitar las avivadas. Claro, las avivadas para que, che, no me paguen el cheque porque me lo robaron. Mentira, no se lo robaron, no tiene plata para pagar. Entonces dice, me lo robaron, me lo robaron. Entonces, para evitar esas avivadas, la circular es bastante dura.
Y el tercer punto, ahí sí, dentro de las 48 horas hábiles de presentar la nota anterior, ahora sí, la acreditación fehaciente de la denuncia pertinente efectuada ante la autoridad competente conforme a la normativa prevista en la vigente en la jurisdicción de que se trate. Todo eso tiene una explicación. Número uno, el tiempo. Tenés 48 horas para hacer la exposición o la denuncia. Acá la reglamentación dice denuncia pertinente. Hay que entender de que no siempre es denuncia, no siempre es denuncia. A veces simplemente una exposición por extravío, que tienen efectos diferentes. Dice, ante la autoridad competente, pudiera ser, cuando es autoridad competente, tiene que ver con la jurisdicción. No es lo mismo estar en Capital Federal que estar en Provincia de Buenos Aires o Córdoba. Entonces, cada jurisdicción tiene sus áreas específicas para estos trámites legales, sea en el ámbito de la justicia, sea en la policía de la provincia, sea en las áreas judiciales de la policía de la provincia. ¿Está? Ya lo voy a aclarar un poquito más. Entonces, ¿cómo se hace el reclamo? Agregar en las 48 horas eso, y lo que le acabo de decir es acreditación fehaciente, denuncia pertinente, sea exposición o denuncia, efectuada de autoridad competente, policía o justicia, de conformidad a lo previsto en la normativa vigente, en la jurisdicción que se trata, provincia, nación, capital federal, etcétera, etcétera. ¿Y el banco? ¿Cuál es la responsabilidad del banco? Cuando se cumplió con todo ese peregrinaje, por así decirlo, entonces allí sí el banco rechaza el pago de los cheques, allí sí estamos cubiertos, pero siempre va a ser bajo responsabilidad del denunciante. Cuando ese cheque llegue al banco y se devuelve, no se devuelve el cheque. Es mentira que se devuelve el cheque. El cheque se devuelve en el sentido que se rechaza el pago, eso sí, pero el papel original del cheque no se devuelve, queda en el banco, es prueba para alguna acción judicial. Lo que se devuelve son las fotocopias a quien lo presentaron. Y lo que se devolverá en el caso de los cheques electrónicos, en el caso que hubiera adulteración, va a ser el certificado de acciones civiles. Entonces se consigna el dorso, el motivo, se va a aclarar también si la firma es o no del librador, y se va a aclarar también si al momento de la devolución tenía o no tenía fondo la cuenta para cubrir ese cheque. Entonces miren que hay tres elementos ahí. Número uno, se devuelve bajo responsabilidad del denunciante. Se aclara si la firma es o no del librador. Y la tercera, la cuenta corriente, ¿tenía plata o no tenía plata para pagar este cheque? Eso también tiene que quedar aclarado. Y fíjate lo que se agregó ahora, es el último párrafo, la información antes descrita deberá ser registrada ante el repositorio cuando se trate de cheque. ¿El banco qué hace? Continuamos. En este caso, le saca fotocopia al cheque y lo que devuelve a quien lo presentó, si lo hizo allí en el mismo banco, se devuelve una fotocopia, si va por cámara compensadora, se va con dos fotocopias, una que se entrega a quien presentó el cheque y otra que viene como recibo. Segundo punto, identifica al presentante del cheque porque puede ser que ese cheque que había sido robado lo presente alguna persona que está participando de la maniobra de robo y adulteración, y entonces esta es la persona que hay que meter presa o ver qué pasa. Y después, lo que es nuevo desde hace ya varios años, estos cheques que son devueltos, digamos, denunciados, en el momento que fueron denunciados y se formalizaron todos esos requisitos para la denuncia, se generó, el central generó una central, la cual se llama la central de cheques robados, denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados. Se me hace un trabo de lengua, pero son tres cosas bastante diferentes. Una cosa es que se pierda, otra cosa es que lo roben, lo sustraigan, y otra cosa es que lo adulteren. ¿Está? Son tres figuras diferentes, tienen efectos diferentes, y pero en la central de estos cheques entran los tres casos. Entonces, por un lado se hace la denuncia, se dejan de pagar esos cheques bajo toda la formalidad que dijimos, y al mismo tiempo la entidad
da de alta ese cheque en esa central para que todo el sistema financiero tenga conocimiento de que ese cheque fue, como dice acá, extraviado, sustraído o adulterado. Entonces, de que vamos a un caso práctico. ¿Para qué me sirve esto a mí? Ya, si a mí me están pagando con un cheque, y me fijo en la central de cheque rechazado, está todo bien, no le han robado, no le han pagado bien, esta gente no tiene mucho cheque devuelto. Consulta esta otra central. A veces la información va con la primera consulta, pero aparece el cheque como alertado. Se produce una voz de alerta, por así decirlo, en todo el sistema financiero y en todos los sistemas de cómputo de los bancos, para que cuando entre ese cheque, páfate, pueda ser ahí nomás detenida la acción. Ahora, ¿qué está pasando? Los cheques, se lo puedo traer para la semana que viene, pero el formulario del cheque, no me quiero volver ahora por el pago, pero el formulario del cheque, ustedes miren el formulario del cheque y van a encontrar un montón de numeritos. Todos esos números tienen, sobre todo arriba a la derecha, hay un recuadro, tienen los números que identifican el código de banco, el código de la sucursal bancaria, el código de la dirección postal. Entonces, todos esos códigos que están arriba a la derecha también tienen que coincidir con los números que están abajo. O sea, esa numerología se repite en varias partes del papel del cheque. Lo que ha sucedido es que se adulteraba el número que era los números que eran leídos, no coincidían unos con otros. Entonces, supongamos el cheque devuelto, el código es el número de cheque. Entonces, el cheque terminaba en 7. Entonces ese 7 lo hacía en 9. El cheque denunciado es el 7. Todos están esperando que llegue el cheque que termina. Y todos los demás números coinciden. Código de banco, código de sucursal, código postal, número del cheque, coincide casi todo, menos el último número. Estaban esperando el que terminaba con 7 y entró el que terminaba con 9. Bueno, este está bien, pagalo. Resulta ser que estaba adulterado. Entonces, esa es una recomendación que se da cuando se toma el cheque y se lee el cheque, que todos los números coincidan. Bueno, vamos terminando, quedan 2 puntitos más acá. Número 1, en caso de denuncia, sustracción o adulteración, ¿qué hace el banco? Lo envía el cheque al juzgado, remitir el cheque o certificado nominativo transferible rechazado, retenido, según el punto 731, al juzgado interviniente. Entonces, si hay denuncia, que implica denuncia penal, lo envía al juzgado y archiva las actuaciones. Pero en el caso de denuncia a sustracción o adulteración del cheque, dice acá que cuando el librador, el beneficiario, el endosante, da una orden de no pagar un cheque. Acá hay una situación un poco rara también, extraña, porque, a ver, se presentan los cheques electrónicos como que van a tener menos problemas de adulteración del cheque, pero ya sabemos que existen los hackers y que los tíos van a hacer cualquier situación para que esos cheques se paguen. Pudieran, porque en este repositorio, los cheques que se denominan activos, es decir, que aquellos cheques que están vivos, que pueden ser cobrados, llegada la fecha de vencimiento pueden ser cobrados, esos cheques quedan allí, por así decirlo, en el tesoro de la empresa, para que cuando llegue la fecha de depósito se sacan del tesoro y se presentan al banco. Bueno, ahora todo eso lo hace el repositorio. Y yo creo de que pudiera darse la situación de que algún hacker informático se entra al repositorio, modifica el beneficiario del cheque, en vez de que lo cobre la persona que habían dicho que tenía que cobrarlo, lo cobra otro, y en vez de que sea depositado en una determinada cuenta, lo deposita otro, o le modifica el importe. O sea, pueden llegar a hacer cualquier cosa. ¿Me entienden? Entonces, ya están abriendo el paraguas. Esto es muy reciente, esta parte de la reglamentación. Esto es bien reciente. Entonces, ya están abriendo el paraguas, en definitiva, de que obviamente pueda haber
delitos realizados en el repositorio. En el repositorio de esos cheques que están guardados así esperando su fecha de cobro o negociación. Cualquiera sea la situación, la regla general es la siguiente: si pasara eso, tiene que cumplir con todos los requisitos que dijimos recién. Es decir, alertar al banco, comunicarlo, firmar los papeles, hacer la denuncia policial, lo que sea. ¿Me entiendes? Eso es lo que nos está diciendo este tráfico, ese párrafo. Bueno, ¿qué pasa cuando en vez de haber robo o adulteración, hay un simple extravío? Acá se dan dos situaciones. Cuando la entidad, como consecuencia de rechazos anteriores, vinculado a la misma cuenta, ¿por qué? Y a la misma denuncia, porque a veces roban la chequera. Entonces, la exposición por extravío, o se pierde la chequera, mejor dicho en este caso, se pierde la chequera. Entonces, la exposición por extravío es de todos los cheques que quedan ahí, 20 cheques. Y de los 20 cheques van llegando al banco. Cada tanto va llegando uno. Entonces, cuando ya llegaron esos cheques, la entidad ya sabe, ya se hicieron las denuncias, después se tiene que hacer la denuncia, entonces pone directamente en conocimiento al juez y dice: miren, siguen entrando cheques de esta cuenta que se hizo la denuncia, y entonces, bueno, esa sería una situación. Repito, exposición por extravío, pero hubo ya rechazos anteriores en esa cuenta, y entonces es un cheque más que lo ponen a disposición de la justicia, del juzgado interviniente. La segunda situación es cuando por primera vez en esa cuenta entra un cheque por exposición de extravío, y entonces allí se desconoce el juzgado interviniente. En caso de exposición de extravío, cuando la entidad, como consecuencia de los rechazos anteriores, tenga conocimiento del juzgado interviniente, dice, remite el cheque certificado nominativo y archiva las actuaciones. Pero en el siguiente, cuando lo desconoce, entonces, acá viene un tema muy complejo. Viene muy complejo. ¿Por qué? Porque en ese caso, el banco tiene que notificar al cuenta correntista para que dentro de las 48 horas hábiles bancarias realice la denuncia ante un juez. Hago la siguiente figura. Tiene la cuenta corriente. Es una empresa que es cliente tuyo, tiene una cuenta corriente. Pagaron con cheques. Bien, pagamos. Pero a una de las personas que recibieron esos cheques, se le pierde el cheque. Se pierde el cheque. Y en ese momento no se podía hacer denuncia, sino que se hace exposición por extravío. Hasta ahí, todo bien. Se tomó la exposición por extravío, se alertó, se dio de alta a la central de cheques perdidos, por así decirlo, extraviados, y hasta ahí todo bien. Pero un buen día ese cheque llega al banco. Intentan cobrar ese cheque. Cuando intentan cobrar ese cheque, ahí ya cambió la figura. Dejó de ser una simple pérdida o extravío, y entonces ya presupone que alguien intentó sacarle plata a la cuenta corriente de tu cliente. Pero tu cliente no tiene nada que ver. ¿Qué tengo que ver yo si el cheque se lo perdió el otro? Bueno, no. Sí tenés que ver. Para cerrar toda la figura y que no queden dudas, de que había alguna maniobra fraudulenta, lo obliga el cuenta correntista, dentro de las 48 horas hábiles bancarias de producido cada rechazo, que en el término de 10 días corridos contados desde dicha fecha, acredite la formulación de la pertinente denuncia ante el juez competente, mediante presentación de copia autenticada. Se pueden generar acá dos situaciones. Una, el cuenta correntista acredita dicha formulación, ¿no es cierto? Presenta la denuncia. Entonces, remitir el cheque o certificado nominativo transferido rechazado, retenido según el proyecto en el punto 731. Es decir, trajo la denuncia, bueno, arreglamos, está todo bien. Pero si no trae la denuncia, el cuenta correntista no acredita la formulación de la denuncia judicial, entonces en ese caso deja de tener toda la cobertura que decíamos de que si se hizo la denuncia y no había fondos, prevalece la denuncia y no prevalece falta de fondos. Pero en este caso se rompe esa relación por no presentar la denuncia judicial. Mirá lo que dice acá.
informar al Banco Central de la República Argentina a los efectos de que cada rechazo sea incluido en la central de cheques rechazados. Es decir, que en un primer momento, cuando se rechazó, no llevó multa ni se informó a central, porque había una exposición por extravío. Pero entre medio, cuando entró el cheque, el banco le dice, ahora presentame la denuncia judicial. Y no la presenta. En ese caso, no, si no la presenta, se cae todo el andamiaje de su defensa. Entonces, ese cheque es informado al central, lleva multa. Entonces, es complejo, pero interesante esta situación. Vamos terminando. Creo que este es el último gráfico. En caso de extravío, ¿qué hago? ¿Exposición o denuncia? Sería la pregunta. Bien. Extravío, ¿se hace exposición o denuncia? Al final, profe. Esta sería la pregunta que ustedes me hacen. Según el tiempo o la situación, antes que el cheque se presente al cobro o depósito, y después que el cheque se presente al cobro o depósito. Es decir, que cambian las situaciones si ese cheque que había sido perdido fue antes que entrara al banco o fue después que entrara al banco. ¿Quién realiza esa exposición? La realiza el tenedor desposeído, el que tenía el cheque y se le perdió, o el titular de la cuenta corriente. Pero después de que el cheque entre esta última parte que veíamos recién, es obligatorio para el titular de la cuenta corriente que haga ahora la denuncia. ¿Qué se hace? En el primer momento se hace exposición por extravío, pero en esta segunda instancia, porque ya se presupone delito, se hace denuncia judicial. ¿Qué pasa si no se hace? Uy, volvete. ¿Qué pasa si no se hace? Habiendo fondos, el cheque se paga, pues no figura en la central de cheques extraviados, sustraídos o adulterados. ¿Estamos? Si no se hace la denuncia, si no se hace la exposición por extravío, y entonces entre el cheque si habiendo plata se paga, y si no hay plata, no se paga. Pero en la segunda instancia, el cheque que había sido informado a la central de cheques denunciados es dado de baja y se hace el alta a cheques rechazados como devueltos sin fondos y lleva multa. ¿Está? El siguiente tema es hablar de la central de cheques de información, que son 3, ahí están, cheques rechazados, cuenta correntista inhabilitados, y la que veíamos recién, de cheques denunciados como extraviados, sustraídos o adulterados. Bueno, este tema lo vamos a ver en la siguiente clase. Esta y la siguiente hablan de la 8 y la 9, la sección 8 y 9 hablan de esto y de cierre de cuenta corriente. Hago el stop share, vamos a dejar de compartir, y entonces me hacen la pregunta. ¿De dónde arrancamos con las preguntas? La primera pregunta que veo acá, ¿esta filmina está en subida a la plataforma? Sí. Sí, esto está todo subido en la plataforma. Siempre lo subo antes de dar esta clase. La hace subir a la mañana o al mediodía del día del práctico. Esto tiene también su antecedente. Yo el año pasado tuve uno de mis alumnos que era no vidente o casi no vidente, y entonces lo que hacía con él es que mis presentaciones se las mandaba a él previamente en formato de PDF con letra grande y él podía leerla. Entonces eso que es lo que en primer momento hice para una persona con una disminución visual, ahora ustedes que estimo que acá todos ven bien, se ven beneficiados con esto porque ya tengo la gimnasia de hacer las clases antes y ya se las mando todo antes. ¿Está? Tiene sus pros y tiene sus contras. Bueno, Franco pregunta, profe, si me rechazan muchos cheques y voy pagando la multa, no quedo inhabilitado en ningún momento. Perfecto, correcto. Te pueden haber devuelto 100 cheques, pero de todo le pagaste la multa en tiempo y forma, no quedé inhabilitado. Y hay ejemplos mediáticos para ese dulce. O hay un tope. No, no hay tope. Y yo tengo una queja con que no hay tope. No hay tope. Te pueden haber devuelto 20 cheques. Y mientras pagaste la multa, no pasa nada. Yo creo que está mal. Pero bueno, la reglamentación está así. El valor de la multa es fijo, fíjate ahí en el punto. El valor es fijo en porcentaje, pero tiene un mínimo y un máximo y tiene una reducción. Catalina, ¿se debería redepositar el cheque en caso de cuando el embargo saca los fondos?
Déjame que lo piense, Catalina. A ver. Redepositar el cheque en caso cuando el embargo saca los fondos. Diría que no. Diría que no. Diría que habría que hacer otro cheque. Habría que cambiar ese cheque. No veo la posibilidad de una segunda presentación ahí. Pasada la tormenta del embargo y que la cuenta ya quede otra vez normalizada, bueno, habría que cambiar el cheque. Anti Crespo dice, Arti, no Anti, Arti Crespo. ¿Se toma el monto en letras en el caso que difiera con el expresado en número? Sí, pero tengo mis dudas con respecto a eso en la parte práctica. Ya lo expliqué recién. Sí, perfecto, profe. La presentación dice que se toma lo escrito y no el número. Eso dice la Bien, reglamentación. disculpe. Si nos basamos 100% en la reglamentación y la ley, es así. Yo en la práctica tengo dudas con respecto a eso. ¿Está? Yo en la práctica le buscaría una forma para no pagar el cheque. Y lo devolvería por otras causales. ¿Me entiendes? Bueno, Juan Echilase dice, si dijo lo contrario, pero capaz se confundió. La familia decía lo escrito en letras. Claro, no, es así. Vale lo escrito en letras. Si nos basamos en la reglamentación, vale lo escrito en letras y no lo escrito en números. Es así. Eso no hay duda. Paso a la página. En la práctica, si a mí me tocara pagar un cheque así, yo dudaría de pagar ese cheque. Yo como empleado bancario, lo que pasa es que acá no estoy frente a empleados bancarios. Yo dijera esto frente a jefe de cuenta corriente del banco que dice, pero lógico, mira si voy a pagar ese cheque. Todos me darían la razón. Yo buscaría una forma, hablaría con el cliente y no lo pagaría. Daniela pregunta, dijo que no, para él no debería tomarse la letra porque se puede falsificar y dio el ejemplo. Bien, Daniela. Daniela, la cazaste al vuelo, metiste un gol de volea y la clavaste al ángulo. Escuchen lo que dice Daniela. Dijo que para él no debería tomarse las letras porque se puede falsificar y dio el ejemplo, pero se toma lo escrito porque supuestamente es más difícil confundirse. Muy bien, Daniel. Muy bien. Qué linda pregunta por un examen ahí. Bien. Marcos dice, la ley dice que se toma lo escrito. Correcto. Ya aplicamos. Arti. Perfecto. Ya escuché solamente lo último. Bien. Ahí entendió Arti. Guido Casella. Profe, si te roban varios cheques de distintos bancos, ¿tenés que ir a cada banco donde se radica la cuenta de ese cheque a firmar? Correcto, Guido. Sí, hay que ir a todos los bancos donde está radicada la cuenta. En La Rioja hay que ir a La Rioja. Ushuaia, tenés que ir a Ushuaia. Por eso dije de que era bastante dura la reglamentación, pero es así para evitar las avivadas, para evitar los fraudes. Paola Aguirre, es la que dice clase práctico 4. No sé a quién le está diciendo eso, Paola, a alguien que estaba buscando tal vez el documento. Bueno, terminamos acá. Fíjate vos que terminamos bastante bien. Yo me agarré un broncón al principio porque me confié con el ID de la anterior clase, porque como el lunes veníamos siempre con el mismo ID, me confié en eso, pero bueno, gracias a ustedes y que gracias a ese grupo de WhatsApp que tienen, se ha podido dar la clase sin ningún problema. Pueden encender sus cámaras y nos vamos despidiendo. ¿Qué les parece? A ver, ¿alguna pregunta más? Yo creo que acá hay más preguntas. Porque le pregunto por las filminas de esta clase. Ok, sí. Todas las filminas están. Bueno, perfecto. ¿Ninguna pregunta más? Nos vamos yendo. Muchas gracias por todo. Nos vemos el miércoles que viene. Estén atentos a todos los mensajes que le estamos mandando por la página. Un abrazo a todos. Cuídense. No, profe, gracias. Cuídense todos, che. Nos cuidemos.